Hola. Sí, no sé cuál de los dos, pero debe ser mi hermano. Voy a ¿Aló? admitirlo a las en punto. Voy a sacar ¿Aló, esa- Alejandro? Sí, hola, ¿Cómo estás, Alejandro? Un gusto ¿qué saludarte. tal? ¿Cómo estás? Todo muy bien. ¿Todo bien? Antes de que le abramos la sesión, quiero presentarte a Daniela, que somos las socias en la consultoría. Daniela, Buenas hola, ¿qué tal? noches, ¿Cómo ¿cómo estás? está? Un gusto. Lo mismo, un placer. ¿Cómo han estado? Muy bien, gracias. Te estamos escuchando un poco bajo, Alejandro. ¿Un poco bajo? Sí, ¿Ahora está mejor o igual? Sí, ahora está mejor. ahora está mejor. Muchísimas gracias. Realmente Bueno. agradecidas, tanto Daniela como yo, de tenerte esta noche. No, para mí es un placer poder compartir con ustedes. Cuéntame, Muchísimas gracias. finalmente, ¿cuántas personas tenemos? 66, 67 más o menos. Que hemos tenido inscritos, ¿no? Sí. Ya, no, excelente número. Sí. Excelente. Ahora, Probamos la gente es un poco compartir informal. pantalla. Entonces, Sí, claro, probamos. sí, probamos. Sí, mientras tanto. Yo lo dejo con Mabel, cualquier cosita voy a estar de técnica de la reunión. Ok, ¿ahí ven mi pantalla o no? No todavía. Aún no. ¿Está bien con eso o le sacamos? Porque se escucha súper bien este micrófono. El de la compu, Ajá. tengo miedo del audio de afuera. Ah, ya. Mi miedo es que hagan bullying. Ahora sí se ve su Entonces, pantalla, decirle. Sí, ahora sí estamos viendo la pantalla. Se ve perfecto. ¡Qué genial! ¡Qué genial! Ok, ¿Sabes qué? Lo que pasa es que si no, yo no voy a poder escuchar la reunión, entonces no ¿todo sé bien? qué van a hacer. Todo muy bien. Vamos a cambiar nosotros el audio ahora. Sí, ¿Hola? sí, yo escucho. Mejor. Ahora sí. Vamos a estar con el audio de fondo directo de la computadora para no tener ningún inconveniente y así Daniela también está escuchando al tanto para poder ver cualquier tema que tengamos que ir ajustando. Ok, supongo que vamos a dejar espacio para preguntas. ¿Cómo va a ser la mecánica? Sí, voy a hacer una breve presentación para ti y luego te voy a ceder la palabra para que empieces con la charla. ¿Aproximadamente cuánto tiempo dura? Puede durar lo que quieras. Ideal serán unos 45 minutos, ¿no? Entre pasa, no 45 importa. minutos a una hora, cosa que Bien, luego abrimos la sesión para que hayan consultas y podamos nosotros ir dando el espacio para que puedan hacerte las preguntas que vayan surgiendo. Tenemos ok. un grupo que se ha manejado por WhatsApp, que es el WhatsApp Business, para poder hacer las invitaciones. Y en ese grupo nos van a llegar también preguntas adicionales. Entonces, puede que te las hagan directo al final de la reunión o pueden que nosotros las leamos del chat que tenemos en el WhatsApp o que las leamos del mismo chat del Zoom, ¿ya? Vamos a estar atentas nosotras a eso, no pasa nada, tranquilo. Perfecto. Otra pregunta, ¿ustedes van a sacar algunas fotos de imagen o grabar para después la promoción del curso? Sí, estamos en ello, cabalmente ahorita vamos a sacar un par de fotos, así, de nosotros dos. Se va a escuchar. Ah, ya. Ahora sí, vamos a sacar una. Listo. Entonces ya tenemos una donde estamos los dos. Ahora así con el fondo ahí, por favor, puede ser una más ahí Claro. adicional. Perdón, ahora sí. Perfecto, entonces esas las vamos a guardar y vamos a también sacar una cuando estés interactuando. Vamos a tener Perfecto. diferentes imágenes, no tengas pena que todo te vamos a hacer llegar. Listo, listo. Esta en particular con el fondo de pantalla me interesa. Está perfecto, realmente. Gracias, Alejandro, por la gentileza. Está precioso.
Listo, entonces esperamos ahora. Que ingresen y luego de cerrar la ronda de preguntas voy a anunciar que durante la primera semana de diciembre vamos a dar el taller que vamos a denominar Innovación y Creatividad para Emprendedores, o cómo prefieres que lo noticemos ese taller. No, el nombre que ustedes consideren de acuerdo al público. Perfecto, perfecto. Entonces vamos a anunciarlo eso al final y luego cerramos. ¿Ya? Ok, Gracias, perfecto. Alejandro. Esperamos entonces. Vamos a ir admitiendo en la sesión a los que vayan ingresando. Vale. Muy buenas noches. Les damos la más cordial bienvenida. Vamos a guardar unos minutos a que puedan conectarse todos para dar inicio a nuestro taller. Gracias. Buenas noches a quienes acaban de integrar. Vamos a esperar 5 minutos para poder ingresar con nuestro webinar internacional, esperando que se conecten las personas que faltan. Gracias.
Muy buenas noches. A nombre de Market Value Consulting Group, les damos la más cordial bienvenida al webinar internacional Innovación para Emprendedores. Nos acompaña esta noche desde Colombia nuestro destacado conferencista Alejandro Snarch Kirberg. Alejandro Snarch es docente universitario, ejecutivo, escritor y consultor, de amplia experiencia profesional y académica, autor de varios libros para McGraw-Hill. En 2016 obtuvo el Premio Iberoamericano de Creatividad e Innovación otorgado por el Instituto para la Innovación y Desarrollo de México. Tiene licencia internacional de entrenador certificado Master Speaker de la Cámara Internacional de Conferencistas y es miembro del Sistema Internacional de Impulso y Promoción al Conferencista y Consultor de México. Querido Alejandro, para Market Value Consulting Group es un honor tenerte esta noche con todos nosotros para poder hablar de innovación para emprendedores. Te damos la más cordial bienvenida. Adelante. Muchas gracias por la invitación y la posibilidad de compartir algunas experiencias e ideas en torno a la innovación para emprendedores. Como ya han escuchado, mi nombre es Alejandro Schnarch, apellido un poco complicado, con una sola vocal, pero por supuesto pueden llamarme Alejandro sin problemas. Y efectivamente estoy radicado en Bogotá, Colombia, por razones laborales, sin embargo soy de nacionalidad chilena. Y como ya han escuchado, básicamente el tema a desarrollar esta noche es relacionar la innovación con el emprendimiento. Vamos a expresar algunas ideas básicas y hacia el final dejar un espacio para resolver algunas dudas, inquietudes, preguntas que pudieran surgir. Estamos viviendo momentos bastante graves a nivel mundial. Como ustedes saben muy bien, estamos viviendo una pandemia que ha afectado a todos los países y esa pandemia ha acelerado lo que se ha denominado la Revolución 4.0. Hay una serie de hechos que se están sucediendo como el teletrabajo, como la educación a distancia, el uso de videoconferencias, hacer negocios virtuales, mucha compra online, el despacho a domicilio, la telemedicina, cómo han avanzado las comunicaciones e información e incluso la inteligencia artificial. No son aspectos nuevos. El teletrabajo existía, la educación a distancia hace muchísimos años, primero por correspondencia, después por radio, por televisión, al igual que las videoconferencias o los negocios virtuales. Lo que ocurre, como digo, es que esta pandemia ha acelerado todos estos grandes cambios y muchas veces inesperados para muchas organizaciones que han llegado definitivamente para quedarse y en alguna medida multiplicarse. Ante ello, lo importante naturalmente es aceptar lo que es, dejar ir lo que fue y por supuesto construir lo que será a futuro con la aceleración de los cambios que ya habíamos mencionado. Y esta nueva situación, particularmente en situaciones de incertidumbre, requiere un nuevo tipo de emprendedor. Un emprendedor que supuesto tenga una competencia, innovación y que sean, como vamos a ver, fundamentalmente este nuevo escenario, estas nuevas condiciones de los negocios, particularmente en situaciones de incertidumbre, requiere emprendedores que tengan una serie de habilidades, competencias, etcétera, pero como digo, que sean fundamentalmente innovadores.
Y eso nos lleva a aclarar y definir algunos conceptos. ¿Qué es innovación? Aun cuando podríamos entrar a muchas definiciones, lo importante es entender que innovación es crear algo nuevo, que puede ser modificar elementos existentes con el fin de mejorarlos o renovarlos, pero definitivamente tiene que ver con algo nuevo, distinto, original, algo que se aplique. Muchas veces se confunde o tiende a no quedar claro la diferencia entre innovación y creatividad. Realmente creatividad es pensar cosas nuevas. En cambio, innovación es hacer cosas nuevas. Y esa es la gran diferencia entre creatividad e innovación. Repito entonces, creatividad es pensar en nuevas ideas, innovación en cambio es hacer cosas nuevas. De allí que se diga que la innovación tenga dos fases, una creativa, que es la generación de la idea, pero también una ejecutiva que transforma esa idea en un resultado. Hay personas que tienen la facilidad para generar la idea, pero no tienen esa capacidad para transformar la idea en un resultado, implementarla. Como hay personas que de pronto manejan muy bien la parte de transformar ideas en resultados. Pero definitivamente un emprendedor debe ser una especie de pensador ambidiestro, es decir, capaz de generar la idea, pero también de llevar esa idea definitivamente a un resultado. Cuando se habla de innovaciones, normalmente uno tiende a pensar en algo tecnológico y habitualmente se relaciona la innovación con la tecnología. Sin embargo, nosotros podemos hacer innovaciones para mejorar, cambiar, replantear, resolver o modificar muchas cosas, además del aspecto tecnológico. Concretamente, ¿para qué podríamos innovar? Procesos, métodos, sistemas, productos, políticas, acciones, actitudes, ambientes, estrategias, programas, relaciones, etc. Es decir, yo podría hacer perdón, una innovación para mejorar un ambiente, un clima organizacional, pero insisto, habitualmente se relaciona la innovación con aspectos tecnológicos, pero las innovaciones y el campo de la innovación es definitivamente muchísimo más amplio. Y esto, por supuesto, está relacionado con los beneficios que podría tener el innovar. Podemos innovar para introducir nuevos productos o servicios en la economía. Partimos de la idea y la implementamos en un producto o servicio. Podemos desarrollar procesos que sean más eficientes y no solo eficientes, sino que efectivos. Estrategias de marketing más adecuadas, innovar, cambiar, original, ser recursivo y no basarnos en lo tradicional y ofrecer más de lo mismo. Mejorar los procesos en las organizaciones, todos los procesos de comunicación, de registros, de controles, de planificación. Podemos lograr con la innovación no solo en productos o servicios, sino que en métodos, en sistemas, en entregas, en comunicaciones, la satisfacción de los clientes y usuarios de nuestros productos. Por supuesto, a través de esa innovación, lograr mejores y mayores ventajas competitivas. Y más desarrollos económicos y sociales, todo el progreso, todo que es artificial, por lo tanto, de manera imperiosa
de nuevos productos, servicios, métodos, soluciones a los problemas que tiene la humanidad. ¿Qué es la actividad emprendedora? Precisamente la actividad emprendedora es la gestión de la innovación, sin importar si esta ocurre dentro o fuera de las organizaciones existentes, porque hay quienes crean empresas y naturalmente hay quienes las transforman y las mejoran. Es decir, cuando estamos hablando de una actividad emprendedora, se trata precisamente de gestionar la innovación. Cuando estamos hablando de emprendimiento, debemos tener presente, por otra parte, que hay muchas clases de emprendimiento. Hay emprendimientos públicos, emprendimientos sociales, emprendimientos artísticos culturales, emprendimientos políticos, religiosos o espirituales y, por supuesto, el emprendimiento empresarial. Muchas clases de emprendimiento. Yo puedo emprender por una causa social, por un emprendimiento espiritual, pero habitualmente se habla de emprendimiento empresarial, que es precisamente lo que nos va a preocupar esta noche. Pero incluso cuando estamos hablando de emprendimiento empresarial, es importante destacar que hay dos tipos de emprendimiento empresarial. Está el fundador de empresas, pero también, como ya adelantábamos anteriormente, el emprendedor al interior de las organizaciones. Es decir, alguien puede emprender, es decir, gestionar la innovación y eso traducirse en una nueva organización, en una nueva empresa, pero también yo puedo gestionar la innovación definitivamente en empresas existentes. Pero resulta que la palabra emprendedor no solo está de moda, sino que a veces se usa de manera errónea y se piensa que cualquier persona que inicia una labor independiente puede ser un emprendedor. Y eso no es tan cierto como aparenta. Realmente emprendedor es aquella persona que ofrece algo distinto y lo va también cambiando. Es decir, aun cuando haya un emprendedor que funda una empresa, para que esta empresa subsista en el tiempo y sea competitiva, también debe ser modificada, innovada, cambiada. La palabra emprendedor, como decimos, está de moda, pero desafortunadamente muchas veces se utiliza de manera errónea, porque para que haya un emprendedor interno o un emprendedor externo, definitivamente debe estar presente la innovación. Es decir, si un comerciante, por ejemplo, abre un nuevo local, un nuevo negocio, y este es exactamente igual a cualquier negocio existente, si bien es cierto hay un riesgo, si bien es cierto hay una inversión de capital, etcétera, no sería en rigor un emprendimiento. Para que sea emprendimiento debe ofrecer algo distinto, ya sea en términos de productos o servicios o la forma de ofrecerlo. De allí que el emprendimiento está íntimamente relacionado con lo que hemos llamado innovación. Por eso incluso a veces se discute si se puede enseñar a ser emprendedor propiamente tal. Lo que ocurre es que para ser emprendedor hay que tener alguna motivación y características incluso de la personalidad que no siempre se puede enseñar propiamente tal. De allí que lo que podemos hacer definitivamente es ayudar a aquellas personas que tienen ciertas condiciones, desarrollando las competencias requeridas para hacerlo. Es decir, en términos de conocimientos, lo que necesita saber, habilidades y destrezas
en las actitudes y valores. Naturalmente debe inculcar desde lo que llama espíritu para la práctica sus proyectos desde una temprana. No solamente para fundar empresas, como a menudo se piensa y se cree. Hoy hay un héroe moderno, y ese héroe moderno es aquel que funda una empresa. Y a veces se dice que aquel que no tiene su empresa es un esclavo que trabaja para otras personas que quisieron fundar una empresa. Pero eso, como digo, no es tan cierto. Incluso a menudo se cita a Steve Jobs, que decía que si tú no trabajas por tus sueños, te tocará trabajar por los sueños de otros. Pero aún en ese ejemplo, Steve Jobs requirió personas muy innovadoras en sus empresas para lograr llevar a la práctica los suyos, porque las empresas establecidas, insisto, necesitan también de esas características y de personas emprendedoras. Por ello se deduce que los modelos educativos deben alentar no solo el espíritu emprendedor para fundar empresas como suele ocurrir, sino que tienen que fomentar la creatividad e innovación que permitan mejorar las organizaciones establecidas, tanto públicas como privadas, aportando de esta forma al crecimiento económico, social y a la construcción de una sociedad más justa, equitativa y humana. Es decir, necesitamos emprendedores que funden empresas y a través de ello den fuentes de trabajo, pero necesitamos emprendedores también que funcionen en organizaciones establecidas para mejorarlas, cambiarlas y hacer que éstas crezcan. Por ello, incluso si uno funda una empresa, para que ésta subsista, como decíamos anteriormente, también permanentemente debe ser innovada y cambiada. Ahora bien, existen muchas barreras para innovar y realmente los proyectos que logran pasar son relativamente escasos. Y esta es una realidad que a veces se deja pasar de lado. No es fácil, definitivamente, innovar. Por ello, definitivamente, hay que orientar ese proceso mediante el cual las ideas se transforman en innovaciones, generalmente aceptadas por el mercado. A menudo tenemos buenas ideas, lindas ideas, pero en ese proceso de llevarlas a la práctica, de llevarlas al mercado, a veces sufren transformaciones y terminamos ofreciendo algo parecido, pero no exactamente igual a lo que la gente y el mercado requería y necesitaba. Por eso, insisto, hay que orientar ese proceso mediante el cual las ideas se transformen realmente en innovaciones. ¿Y cómo es ese proceso innovador? Naturalmente, se parte de un análisis de la situación, mirando hechos, dificultades que han existido para solucionar algún problema y, por supuesto, haciendo un buen diagnóstico, tratando de diferenciar hechos de opiniones subjetivas que pudieran existir. Vale decir, basarse en circunstancias lo más real posible. Es muy importante hacer un buen diagnóstico, porque un mal diagnóstico definitivamente puede desviarnos de soluciones. De allí que se diga que un buen diagnóstico puede llegar a ser el 50% de su solución y no desviarnos. Una vez que hemos hecho ese análisis de situación y solamente una vez hecho ese análisis, puede venir una generación de ideas. Generación de ideas que generalmente debe darse en un clima organizacional adecuado si se trata de una organización y si se trata de una persona, buscar aquellos ambientes o circunstancias en las cuales yo suelo ser más creativo.
Incluso existen algunos métodos o técnicas de creatividad. No es que estos métodos o técnicas de creatividad produzcan soluciones, pero han evidenciado que en la medida que uno los utilice, puede generar más y mejores ideas. Hay métodos individuales, hay métodos grupales y en la literatura se encuentran, como digo, descritos estos métodos. Se trata de una organización, es importante generar los canales, discutirse. Una vez que hemos generado ideas, por supuesto, debe haber una evaluación de las mismas. Lo primero que se sugiere es tener una evaluación que llamamos creativa, en la cual mezclamos las ideas que se producen, combinamos esas ideas y tratamos definitivamente de mejorarlas. Es decir, antes de aceptar o rechazar ideas, hacemos esa evaluación creativa. Sin embargo, en algún momento debe existir una evaluación crítica. Pero antes de también aceptar o rechazar ideas, es interesante mirar todo lo positivo o negativo que puedan tener esas respectivas ideas. Porque muchas veces algo que nos puede parecer muy interesante en principio, después de hacer un análisis de positivo y negativo, ponerlo en una especie de balanza, podemos cambiar de opinión. Pero por supuesto, en algún momento hay que introducir criterios lo más objetivo posible a fin de evaluar todas las ideas bajo esos mismos parámetros. Criterios como costo, como imagen, como resultados, etc. Y finalmente, por supuesto, viene la implementación que puede traducirse en soluciones si se trata de un problema específico, acciones, un curso de acción a seguir o innovaciones propiamente tal. Como podemos apreciar, el proceso innovador se inicia con un claro análisis de la situación y termina con la implementación de las soluciones, acciones o innovaciones que se produzcan. Como hemos dicho, realmente no es fácil innovar y ello implica naturalmente un riesgo. Estamos experimentando con mercados, con personas, con nuevas tecnologías y ello, repito, implica algún riesgo. Pero no solo implica un riesgo, sino que la tasa de fracasos es bastante elevada en el caso de innovaciones. Por supuesto que el término fracaso puede ser algo relativo. Puede ser fracaso porque no se cumplen las expectativas, fracaso porque llega a quebrar una empresa. Como digo, el término fracaso es relativo. Sin embargo, insisto, es bastante elevado. Cuando estamos pensando en nuevos productos o servicios, las estadísticas mundiales nos dicen que la tasa de promedio de ese fracaso es 70% para productos de consumo masivo, 40% para productos industriales y un 45% para servicios. Es decir, de 10 productos que se lanzan al mercado, no más de 2 subsisten al cabo de un tiempo. Por supuesto, en nuestros países estas tasas pudieran ser no tan elevadas porque la mayor parte de nuevos productos que se introducen en nuestro medio más bien pertenecen a la categoría de imitación, es decir, son innovaciones, pero no grandes innovaciones destructivas, y eso puede hacer de que la tasa de fracaso de nuevos productos sea menor. Sin embargo, el que un producto tenga éxito en Francia o en Brasil no es ninguna garantía de que vaya a tener éxito en Bolivia. Sin embargo, podría ser un antecedente. Las razones de esos fracasos son muy variadas, pero generalmente los estudios
hablan de un análisis inadecuado del mercado, no prevé la reacción de la competencia, que no se lanzó en el momento oportuno, que no se hizo un esfuerzo de mercadeo, costos mayores de los previstos, defectos de los productos, etc. Las razones son muy variadas. Sin embargo, una gran mayoría de ellas pueden ser razones que de una u otra manera pudieron prevenirse, ya sea para no lanzar ese producto o lanzarlo definitivamente en mejor forma. Por ello, se aconseja manejar algunos procesos, algunos sistemas, algunos métodos para el desarrollo y lanzamiento de nuevos productos, porque en la medida que lo tengamos presente, indudablemente podemos disminuir considerablemente esos fracasos que pudieran existir. Naturalmente, se trata de un proceso para de esa u otra manera minimiza el riesgo y, como decía, aumenta las posibilidades de éxito. Existen varios modelos. Hay uno en particular que yo vengo proponiendo. De manera muy rápida y resumida, ese proceso se inicia con una clara determinación de objetivos, no por el hecho que eventualmente desarrollar nuevos productos sea algo positivo, las empresas se van a poner a hacerlo. Debe partir de objetivos, el para qué quiere esos nuevos productos. A partir de allí se generan las ideas, se produce un tamizado y una selección. Una vez que hemos seleccionado una idea, se hace lo que llamamos una prueba de concepto, que es sacar la idea de la empresa y llevarla al posible mercado de consumo para medir aceptación, rechazo o modificaciones. Después de la prueba de concepto, hacemos un análisis preliminar del negocio, una evaluación del mercado, un cálculo de rentabilidad, un estudio técnico de factibilidad. En cualquier momento, por supuesto, se puede abandonar la idea. Normalmente, después del análisis del negocio, surgen dos líneas simultáneas pero paralelas que se retroalimentan: el desarrollo del producto, la prueba del producto, el mercado de prueba y paralelamente determinar la parte de mercadeo, la parte comercial, objetivos del marketing, segmentar el mercado, dar un posicionamiento en cada uno de esos segmentos y desarrollar las estrategias y los planes de mercadeo. Después hablamos de una lista de chequeo para ver que todo esté en orden, el lanzamiento y evaluar si realmente se están cumpliendo esos objetivos. Como digo, es una mirada muy rápida de un proceso de desarrollo de nuevos productos que se puede ver en el libro de un autor que conozco muy bien, como que soy yo mismo, que se llama precisamente Desarrollo de Nuevos Productos. En ese texto aparece analizado en detalle ese proceso. Por otra parte, cuando estamos hablando de emprendimientos, de fundar empresas, se ha dicho de que cada 10 emprendimientos viables en el papel, incluso con buenos planes de negocio, 5 desaparecen, fracasan durante el primer ejercicio de funcionamiento, otros 3 los hacen antes de alcanzar el tercer año de vida. Es decir, que el nivel de supervivencia para los emprendimientos apenas alcanza un 20%. Son cifras bastante alarmantes, pero reales. En Bolivia, por ejemplo, se fundan muchas nuevas empresas, pero son pocas las que llegan a los 10 años. Resulta interesante tratar de analizar las causas de esos fracasos, aunque decíamos el término fracaso puede ser algo relativo cuando estamos hablando de emprendimientos para nuevas empresas. Habitualmente se habla de el costo del crédito, falta de apoyo gubernamental, mucha tramitología, mucho papeleo
para fundar una nueva empresa. Confundir ideas con oportunidades. Una gran parte de los nuevos emprendimientos surgen porque la gente dice yo sé hacer, yo sé fabricar, se pone a hacerlo, se pone a fabricarlo y después dice, ahora bien, ¿a quién se lo vendo? Es decir, se parte de un know-how de producción. No es lo mismo tener una idea con que para esa idea haya una oportunidad, es decir, un grupo de personas dispuestas o interesadas en adquirir ese producto. También está el mito del emprendimiento. ¿Qué llamo mito del emprendimiento? No todos deben ni pueden emprender, pero hay un gran fomento del emprendimiento y muchas personas lo han encontrado como una solución al desempleo y no tienen ni las capacidades ni la motivación como para emprender esa tarea. O el errado desarrollo de la oferta de valor. Podemos tener una buena idea, pero para que esa idea se transforme en un producto o servicio, debe haber una oferta que sea interesante para el mercado. O no dar el paso de emprendedor a empresario. Muchas veces, y no debe dedicarse exclusivamente a la parte fabricación, sino que debe ser un verdadero empresario, asumir otras tareas, tener otras responsabilidades, y a veces no se entiende ese paso. Falta de capacitación, no usar el marketing, estrategias de marketing. Hoy no basta con tener un buen producto o servicio, sino que definitivamente hay que saber comercializarlo. Y por supuesto, no innovar, no ofrecer algo distinto, diferente y permanentemente mejorarlo para que realmente sea competitivo. Son algunas de las fallas de esos emprendimientos que a menudo se ofrecen. Para disminuir ese riesgo, o en otras palabras, aumentar las posibilidades de éxito, también se ofrece un proceso emprendedor para esas nuevas empresas, que deben partir de una necesaria motivación. Ser emprendedor no es fácil, se requiere, ¿verdad?, de una motivación muy especial. También de ciertas competencias, habilidades, conocimientos. No cualquiera, insisto, puede emprender. Partiendo de esa motivación y de esas competencias, podemos buscar las ideas. Ideas que definitivamente deben ser oportunidades de mercado. Insisto, no es lo mismo tener una idea que identificar una oportunidad de mercado. Pueden surgir muchas ideas, pueden haber varias oportunidades de mercado que hay que evaluarlas y seleccionarlas y adoptar aquella que se adapte mejor a la personalidad y características del emprendedor como a las condiciones de mercado. Una vez que ya tenemos esa idea clara, hacemos el concepto de producto o servicio. Es decir, ¿qué es realmente lo que ofreceríamos? ¿Cuáles serían sus características, sus ventajas y particularmente sus beneficios? Generamos un modelo de negocio, es decir, cómo lo vamos a ofrecer, cómo lo vamos a vender, cómo lo vamos a hacer llegar a esos posibles compradores. Pero todo lo anterior hay que validarlo con el mercado. No basta con tener una buena idea, pensarla, sino que hay que ver si ésta corresponde a las verdaderas necesidades o expectativas que tenga el mercado. Una vez que hemos validado con el mercado, desarrollamos definitivamente nuestra oferta de valor, nuestro producto o servicio. Miramos nuestras capacidades, recursos, hacemos el plan de negocios, desarrollamos estrategias de marketing, de producto, de precio, de distribución, de comunicaciones. Viene el nacimiento y supervivencia de esa empresa y, por supuesto, el crecimiento y desarrollo. Como hemos visto, es un proceso largo, complejo,
que lo hemos analizado de manera muy rápida, pero al igual que en el caso de los nuevos productos, puedo recomendarles un texto. Ese texto es Emprendimiento Exitoso, en el cual se describe en detalle cada una de estas etapas que hemos visto de manera muy rápida. En definitiva, debemos tener claro los objetivos del emprendedor, que en definitiva son satisfacer las verdaderas necesidades y expectativas del cliente, consumidor, usuario y o comprador, que pueden ser personas diferentes, dándoles el valor que buscan en términos de productos y servicios de calidad al precio adecuado, brindando una experiencia que llene sus expectativas de atención, comodidad, seguridad, garantía, buscando su lealtad. Porque el objetivo último no es simplemente vender, facturar, sino que ganar y mantener clientes satisfechos. Y para eso siempre hay que tenerlos muy presentes. Respondiendo a las siguientes inquietudes, ¿qué vamos a resolver mejor de lo que ya existe? Es decir, no se trata de ofrecer más de lo mismo. ¿Qué vamos a resolver mejor de lo que ya existe? ¿Para quiénes seremos realmente relevantes? Es decir, identificar cabalmente aquellos segmentos del mercado en los cuales nuestra oferta puede ser atractiva. ¿Cuál va a ser nuestro diferencial? ¿Qué cantidad, verdad, por nuestra solución? Y por último, ¿cómo se van a enterar de nosotros? Es decir, ¿qué estrategias de marketing y comerciales vamos a utilizar? ¿Qué vamos a resolver mejor de lo que ya existe? ¿Para quiénes seremos realmente relevantes? ¿Cuál será nuestro diferencial? ¿Estará la gente dispuesta a pagar por nuestra solución? ¿Y cómo se van a enterar de nuestro emprendimiento? Para ir concluyendo, podemos afirmar que los negocios no fracasan por falta de ideas. Los negocios no fracasan por culpa de la economía. Los negocios no fracasan por culpa de la competencia. Los negocios no fracasan por culpa del gobierno. Los negocios no fracasan por culpa de la pandemia. Los negocios fracasan porque no se diferencian. Los negocios fracasan por un mal diseño de la oferta de valor. Los negocios fracasan por errados modelos de negocio, es decir, cómo vamos a ofrecer nuestro producto o servicio. Los negocios fracasan porque no saben darse a conocer. Los negocios, por supuesto, fracasan por falta de clientes. Y en definitiva, los negocios fracasan por falta de innovación. Repito entonces, los negocios fracasan porque no se diferencian, los negocios fracasan por una mala oferta de valor, los negocios fracasan por errados modelos de negocio, porque no se dan a conocer, por falta de clientes y definitivamente porque no se innovan. Es decir, ofrecen más de lo mismo. Como habíamos dicho al comienzo, no se trata exclusivamente de un monólogo, sino que queríamos dejar un espacio para preguntas, comentarios y sugerencias. Por de pronto, si tan solo una, dos o tres ideas de todo lo que hemos conversado hasta ahora a ustedes les sirve, pero particularmente pueden ponerlo en práctica, pienso que hemos invertido bien el tiempo. Pero básicamente de ustedes depende. Dejo entonces un espacio para preguntas, comentarios y o sugerencias. Les escucho.
Muchísimas gracias, estimado Alejandro. Vamos a abrir ahora la ronda de preguntas. Vamos a empezar en el chat. Un minuto, por favor. Vamos a leer la palabra. Tenemos una pregunta de la licenciada Paola Sainz. Ella dice lo siguiente. Buenas noches, doctor Snarch. Gracias por su ponencia. Soy profesora hace varios años y aún me queda la duda sobre si la creatividad puede enseñarse o simplemente debemos limitarnos a estimular un ambiente creativo para que la creatividad innata de un estudiante se desarrolle casi de por sí. Agradece de antemano la respuesta. Gracias. Me parece muy pertinente e interesante la pregunta. Hoy se piensa de que la creatividad no es algo que se tiene o se tiene en un determinado nivel, sino que definitivamente es algo que se puede desarrollar. En consecuencia, se puede enseñar, en consecuencia, se puede aprender. Entonces, hay métodos, hay técnicas que pueden hacer que la gente sea más creativa. Hay modelos, ¿verdad?, en ese sentido. Entonces, respondiendo concretamente, por supuesto que el clima para que esa creatividad se desarrolle es fundamental, pero sí se pueden dar técnicas, herramientas para facilitar el desarrollo de la creatividad de esos estudiantes. Propiciar los espacios y escenarios adecuados para que ellos puedan desarrollar su creatividad. Definitivamente. Gracias. Gracias. Si alguno de los participantes gusta hacer otras preguntas, pueden hacerlo también a través del WhatsApp Business que estamos manejando o directamente levantar la mano o el chat. Paola Sainz dice, excelente, muchísimas gracias, Alejandro. Bueno, gracias a ustedes por la paciencia. Y como decía, si alguna idea les sirve, hemos invertido. Ha sido genial poder escuchar la manera como esquematizas para poder desarrollar el proceso creativo y sobre todo lo que mencionabas hacia el final, ¿no? Las empresas no están fracasando por causa de la pandemia, no están fracasando porque falten clientes. Las empresas fracasan porque no hacen un adecuado proceso de innovación, no hacen que tanto la innovación como la creatividad se integren dentro de sus procesos y estrategias como parte de la empresa en sí misma. De eso se trata, ¿verdad? Como decía, no se incorpora en la estrategia. Y hoy una empresa que deje de lado la innovación es una empresa que va a ir quedando fuera del mercado. Y cada vez más, porque como decía al comienzo, esta pandemia ha acelerado una serie de cambios y ha obligado a las empresas a innovar definitivamente, si quieren sobrevivir, subsistir, progresar. Así es. Tenemos una pregunta de Juan Carlos Arancibia. Él dice, buenas noches, doctor Snarch, felicitarlo por su excelente ponencia. Mi pregunta es, ¿cómo se relaciona la innovación con la interacción y extensión? Muchas gracias por su respuesta. Y no me queda muy clara la pregunta. ¿A qué Sí. te refieres, Juan Carlos, de extensión y...? Él menciona cómo se relaciona la innovación con la interacción y extensión en la educación. Bueno, hoy por hoy la creatividad y la innovación es básica en educación. Desafortunadamente, como muchos autores han dicho, la educación actual mata definitivamente la creatividad. Desde el preescolar, ¿cuál es el niño que sacan del salón de clase? El que pregunta, el inquieto, el que molesta, probablemente el niño creativo. Pero eso sigue en todo el proceso educativo, incluso en la universidad. Desafortunadamente, la universidad, sus modelos educativos muchas veces también limitan esa creatividad y esa innovación. Pero no es solo culpa de los modelos, los estudiantes tienen una cuota de responsabilidad muy alta porque generalmente adoptan una posición pasiva, no preguntan, no cuestionan, etc. Pero obviamente hay que hacer cambios profundos. Yo suelo decir que en nuestras universidades nosotros tenemos estudiantes del siglo XXI, profesores del siglo XX
y muchas veces programas del siglo XIX. Comparto el criterio, querido Alejandro. Realmente es un esfuerzo que debe mejorarse de manera conjunta e integrada. Tengo otra pregunta, es la siguiente. ¿La implicación de los altos mandos es condición sine qua non para que pueda implementarse la gestión de la innovación en la empresa? Definitivamente, uno de los obstáculos más grandes a la innovación y a la creatividad en las empresas es la falta de liderazgo en ese sentido, que muchas veces incluso opera en sentido contrario. Yo creo que ustedes han escuchado la frase que dice, yo le pago a usted para trabajar, más no para pensar. Haga las cosas exactamente como yo le digo. Y se le tiene mucho temor a ese cambio, que debe ser, por supuesto, liderado definitivamente por la alta gerencia. Muchísimas gracias, Alejandro. Efectivamente, la innovación debe ser realizada por toda la empresa, pero si los altos mandos no están dispuestos a invertir en ese desarrollo, lastimosamente son limitaciones que se van a seguir arrastrando, ¿no? Y si me permites un comentario adicional, en nuestras organizaciones nosotros tenemos un potencial creativo enorme que estamos desperdiciando. En países desarrollados falla una maquinaria y llega y botan toda la unidad. En países como el nuestro, un obrero boliviano con un alambre arregla esa máquina y la hace funcionar otros 5 años. Pero él no está motivado, no tiene el interés, no se le motiva, no se le incentiva y estamos perdiendo esa creatividad innata de nuestro pueblo. Es que llega un ingeniero agrónomo con un PhD al campo y dice hay que hacer tal cosa y le sale un campesino viejo de la región y le dice no doctor, eso no le va a funcionar y es altamente probable que ese campesino tenga la razón, pero no lo escuchamos. Definitivamente estamos perdiendo mucho de esa creatividad y de esa innovación innata de nuestro pueblo. Gracias, querido Alejandro. Realmente es refrescante poder escucharte porque coincido plenamente con lo que acabas de decir. La oportunidad de darle voz a cada una de las personas que interactúan en la organización es empoderarla. Y en ese empoderamiento Definitivamente. es que el trabajo en equipo y la sinergia hará que siempre progresemos, ¿no? Y es un poco lo que nos está haciendo falta. Somos gente, yo siempre lo repito, ¿no? También como profesora en todas las aulas que doy, los latinoamericanos somos gente muy trabajadora, somos gente muy inteligente y tremendamente capaz, pero nos falta un poco de empoderamiento precisamente porque desde que somos pequeños las estructuras educativas y luego las estructuras laborales al interior de las empresas tienden a limitarte y encasillarte, ¿no? Muy cierto, muy cierto. Bien, querido Alejandro, quiero pedirte un gran favor, si pudieras dejar de compartir la pantalla para poder sacar una foto en mosaico de todos los participantes y a su vez poderles pedir que enciendan la cámara para que podamos tener un grato recuerdo con nuestro conferencista. Muchísimas gracias. Vamos a activar todas nuestras cámaras mientras Alejandro deja de compartir la pantalla para que podamos tener el recuerdo de esta ponencia internacional. ¿No desaparece? Todavía no. Ahí sí, ahí sí. Ahora sí, faltan unas 4 camaritas que están encendiendo y vamos a poder sacar los screenshots necesarios. Un minutingo, vamos a darle tiempo a todos de que enciendan sus cámaras. Bien, vamos a esperar, faltan 3 cámaras que se activen y luego vamos a emitir un anuncio también de la mano de Alejandro y Market Value. Ahí va sacando uno. Bien, están casi todas activadas, faltan 3 cámaras. ¿Ya? Apaga la cámara. Ya.
Uno más. Ya. Perfecto, vamos a hacerles llegar a todos los participantes, Alejandro, por supuesto, a ti primero la primicia de las fotografías que hemos sacado, como un grato recuerdo que hemos tenido de este webinar internacional. La pandemia nos ha enseñado que es muy sencillo, más fácil de lo que pensábamos, gracias a las herramientas tecnológicas poder innovar, y que tú estés ahora en Bogotá y nosotros aquí en Santa Cruz. Tenemos gente de Sucre, gente de Cochabamba y de La Paz que nos están acompañando esta noche. Ha sido realmente genial poder escucharte. Y antes de despedirnos, queremos compartir con ustedes la grata noticia de que nuestro conferencista internacional, Alejandro Snarch, estará dictando un taller la primera semana de diciembre, el 2 y 4 de diciembre, que será el Taller Internacional Innovación y Creatividad para Emprendimientos de Éxito. Si quieren ustedes apuntarse a través de la consultora Market Value Consulting Group, vamos a estar recepcionando sus dudas y vamos a estar también facilitándoles más información para que la primera semana de diciembre, el 2 y el 4 específicamente, puedan ustedes compartir con nuestro conferencista internacional Alejandro Snarch y de su mano poder implementar emprendimientos innovadores y sobre todo exitosos. Querido Alejandro, muchísimas gracias de parte de Bolivia, de parte de Market Value Consulting Group. Para nosotros es un lujo contar con tu presencia. Muchas gracias por la invitación y les deseo muchos éxitos a todos los participantes y los espero en las fechas previstas. Allí profundizaremos muchos de los temas vistos de manera relativamente rápida. Los espero entonces para compartir nuevamente. Muchas gracias. Muy gentiles, que pasen buenas noches. Gracias por participar.